Amigos, vamos a visitar la principal ciudad de esta isla. Andrea come algo insólito en uno de sus mercados y al final una joya arquitectónica. Avanti Palermo. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Bueno, ahora meter pata hasta, en lo posible, hasta Messina, si pudiéramos cruzar en el ferry mejor. Si no, nos quedaremos en algún pueblo antes. En el momento en que anochezca, veremos dónde nos encuentra la carretera. Son las 7 de la tarde, no sé si llegaremos a San Giovanni, pero nos estamos arrimando de vuelta a la costa. Efectivamente, pasamos la noche en Villa San Giovanni, que es una de las dos ciudades del estrecho de Messina. Bueno, este es el ferry que vamos a embarcar, que nos va a llevar a Sicilia, que es la isla que se ve allá enfrente. ¿Cómo nos costó entrar al garaje del hotel? Porque es una zona peatonal, había que entrar por una calle especial, el GPS no la reconocía. Y acá estamos en el Teatro Politeama de Palermo. Opa, hace tiempo no veía algo de esto así, ¿eh? Eso sí, esos carritos son más lindos. Uy, qué recuerdo me trae esta escalinata. El Padrino 3, cuando al padrino, interpretado por Al Pacino, le matan a la hija acá, en la escalera. Acá. Teatro Máximo. Por fin nos contaron la historia de estas dos cabezas que están por todo Italia, por lo menos en el sur de Italia, por todos lados. La leyenda dice que hace siglos una siciliana se enamoró de un moro. Se enteró luego que el moro estaba casado y tenía hijos y pronto para volver a su país. Envuelta en ira, lo mató, le cortó la cabeza y la usó como maceta en su balcón. De ahí en adelante, las cabezas de testa di moro adornan los balcones de toda Sicilia y principalmente de Palermo. Cammino tanto, sempre caro sei stato al mio dolore, dammi solo un po' d'acqua, perché ho aspettato tanto, perché ho vissuto sempre tra speranza e incertezza per poi tornare da te. E tu luce di luna d'acciaio e diamante che dal cielo spezzi i muri e le catene. Questo mio amore così cieco e costante, senza quasi ragione che si possa capire. E se i giorni da adesso cominciassero di nuovo, che importerebbe tutto quello che ho detto? Non è tardi stanotte nemmeno per me. La iglesia del Jesús de Nápoles, recientemente renovada. Arquitectónicamente hablando, es increíble cómo está restaurada esta iglesia. Observen los colores fuertes que tiene, cómo están de limpias todas las esculturas interiores. No sé por qué, pero el techo de esta iglesia me da un aire, un déjà vu a la Capilla Sixtina en el Vaticano.
Los Cuatro Canti, en español, Las Cuatro Canciones, es una plaza octogonal situada en el cruce de las dos principales avenidas de Palermo. Palermo, nuevo día. Y la plaza de Pretoria, con esta hermosísima fuente, es de lo más lindo que he visto en las calles de Palermo. Una buona tenuta di arancia, melograno, pompelmo, prego ragazzi. Fai qua cani aspole, fragoline, fragoline. El Hungo, Enamorarme de ti, de pasarme tantas noches sin poder casi dormir. Mira cómo me mira. ¡Pódalo, campiano! ¡Pódalo, campiano! ¡Hai venuta la compagna! Canola! Va a probar erizo. Buongiorno, signori! ¡Gol, gol, gol! Erizo de mar. ¡Qué rico! Il fragolo è 2 euro, le banane a 1 euro, dai! Palacio Real de Palermo, el Palacio de los Normanni. De lo que hemos visto hasta ahora, arquitectónicamente hablando, la Capilla Palatina de Palermo es una de las 10 mejores recintos religiosos. Si bien no es muy grande, la capilla está dedicada a San Pedro y tiene un trabajo realizado en mosaico espectacular. Valió la pena eso solo, aunque los apartamentos reales nos lo deben. Catedral de Palermo. Ya verán que se puede caminar por su techo. La Catedral de Palermo es un edificio ecléctico, donde confluyen varios estilos: bizantino, gótico, musulmán. La meridiana solar es una línea perfectamente orientada en dirección norte-sur, al cual al mediodía le cae un rayo de sol que permite perfectamente indicar la fecha del año. El ticket de entrada lo primero que permite es ir a ver el tesoro. Nos vamos a la parte subterránea de la catedral. Accedemos a los techos de la catedral.
no se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.